Estás a punto de entrar a Charlas entre Amigos de Bogar Magazine. ¿Ahora de quién se tratará? Quédate para que conozcas a nuestro invitado. ¡Comenzamos! Aquí iniciamos. Hola amigos de Bogar Magazine, bienvenidos a este segmento especial que les traemos cada cierto tiempo de estas charlas entre amigues. Y la verdad es que me siento muy contento porque hoy tenemos a un gran actor. Fíjense nada más, les voy a platicar rapidísimo su trayectoria. Él es de Tabasco, vino a la Ciudad de México, realizó muchas películas y entre esas películas y series que en donde actualmente lo podemos ver está Narcos México. Fíjense nada más. Está actualmente en Contra las Cuerdas. También. Está en SOZ, Zombies y Soldados. Soldados y Zombies. Y actualmente está a punto de estrenar el 23 de marzo una nueva película que se ha rumorado acerca de, pues, esta parte que la retrasaron y todo, pero la verdad es que ha generado mucha expectativa, sobre todo por su director, Luis Estrada. Me estoy refiriendo a Que Viva México. Él es Cuautli Jiménez, que interpreta a Jacinta, antes Jacinto. ¿Y cómo estás, Cuautli? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esa presentación. Acá estamos ya contando los días, a 20 días exactamente de que estrenemos Que Viva México en todos los cines. Es el segundo lanzamiento más grande del cine mexicano. Vamos a 3,000 salas de cine, entonces estamos muy contentos ya para que la gente pueda ver el cine en el cine. Perfecto. Oye, Cuautli, vamos a retomar un poco acerca de la película, ¿no? Claro. Es el tema central. Eh, ¿Cómo llegas a este proyecto? Pues llego audicionando. Pues un día mi manager me escribe y me dice que Sandra León Becker, la directora de casting, está haciendo audiciones para la nueva película de Luis Estrada y me menciona que es este personaje, el de la Jacinta. Entonces mando un self-tape, lo grabo con un amigo, eran 2 escenas y a las semanas me piden ya el casting presencial, voy al casting presencial ya en las oficinas de Becker Casting y después de esa prueba al día siguiente me confirman que estoy en la película. Entonces, así fue un poco, porque no tenía yo el gusto de conocer a Luis Estrada. Obviamente lo admiraba, pues, pero personalmente no lo conocía, él no me conocía. Y abrieron la audición para este personaje y para algunos más. Entonces, de esa manera llego a Que Viva México. Y, por ejemplo, hablando de Jacinta, ¿cómo fue el conocerla o el conocerlo? ¿Cómo? Esta parte de, va a ser una persona transgénero. Sí. ¿Cómo lo comenzaste a construir? Ok. Mira, en el guión la verdad es que venía muy claro la línea que tenía que seguir el personaje. Luis Estrada trabaja siempre escribiendo el guión con Jaime Sampietro, que es su socio y su amigo, y entre los dos dibujaron muy bien este personaje, que es parte de la familia Reyes, es uno de los hermanos que encuentra a Pancho después de 20 años de irse fuera del pueblo y regresa porque la herencia del abuelo está escrita en el testamento y lo dejaron a él también en la herencia. Entonces regresa y encuentra toda su parentela, entre las cuales está la Jacinta, que él cuando se fue hace 20 años, pues lo dejó siendo un niño como Jacinto. Y la Jacinta es este personaje que yo creo que usa el sentido del humor para poder enfrentar un poco la discriminación que sufrió seguramente de niña y que sufre todavía ya de adulta. Y entonces es este personaje que encuentra en el descaro, en la libertad y en la coquetería su manera de expresarse y de ser. Entonces es muy coqueta, es muy cachonda, es muy divertida, le gusta provocar, es una provocadora. Ya se puede ver ahí en el tráiler de la película, en la foto familiar. Y es ese personaje que está ahí. Entonces creo que una de las pistas era justamente seguir eso que ya estaba en el personaje. Ella está casada con el Lupe, que juntos son dueños del burdel del pueblo, donde pues hay prostitución, se venden tragos, entonces tienen una clientela muy grande. Son padres en conjunto del Brian, que es un niño gritón, es un misterio saber cómo es que llegó el Brian a sus vidas y cómo conformaron esta familia, pero tienen esta familia. Y la Jacinta va a defender hasta el final que es Jacinta, no Jacinto, que no se equivoquen. Y entonces
era el reto de estar siempre en este tono de comedia, de sátira, en una película coral, porque si bien los protagonistas están ahí, que son Damián, Joaquín, Poncho, Ana de la Reguera, Ana Martín, Angelina Peláez, el resto de los personajes están prácticamente todo el tiempo en escena, suscitando muchas ocasiones divertidas y muchos problemas que van a ir viendo en la película. Entonces, esa fue un poco la manera mía de construir ahí. Y bueno, hay un par de situaciones también un poco más dramáticas que le suceden al personaje, que ya verán ahora que se estrena la película, que también era importante pues construirlas, ¿no? Oye, Gosli, ¿y cómo fue en general el proceso para grabar la película? Porque bueno, por lo que se ve en el tráiler es en un lugar desértico, y tú con el personaje de Jacinta vestida de una forma un poquito más, ¿cómo decirlo? Sin tantos trapos, ¿no? Pero ¿cómo fue el proceso en general para grabar la película? Estábamos en pandemia, si no mal recuerdo, estábamos en uno de los picos de la pandemia, entonces, un poco por cómo estaba escrito el guión y un poco también por las circunstancias de la pandemia, nos fuimos 8 semanas a grabar a Real de 14, que es precioso. Y con un equipo así, la verdad es que fue divertidísimo, fue muy rico. Los fines de semana que descansábamos, pues se hacía la bohemia, nos íbamos a cenar, a desayunar. Se formó ahí una otra segunda familia disfuncional, aparte de la que ustedes vieron en, en el tráiler, otra familia disfuncional ahí en el elenco, pero fue increíble, la verdad es que fue padrísimo. En Real nos trataron súper bien la gente, mucha gente de Real de 14 y de Matehuala, que es otro municipio cercano, participan como extras y con pequeños personajes en la película. Entonces eso también es bien padre. Y pues la historia de la Jacinta era escaso, era coqueto, pero escaso. Entonces, pues hubo algunos episodios de mucho frío, pero en general la pasé muy bien, fue muy divertido hacerlo. Y bueno, tengo muchas ganas también de ver la película porque yo no la he visto terminada. Entonces, hay como una noción de lo que filmamos, pero también cuando pasa después por el filtro de la edición, pues hay que ver cómo se ve todo esto, ¿no? Ahorita voy a retomar ese tema que tocas en cuanto a ver la película, pero antes quisiera saber alguna anécdota que no te haya gustado tanto del rodaje. Que no me haya gustado tanto. Fíjate que me quedé sin hacer una escenita porque salí con un falso positivo a COVID. Nos hacían pruebas cada 3 días y había un extra que hacía un personaje ahí con el que yo interactuaba y después de ese día de llamado, él salió positivo a COVID, entonces por cuidar al resto del elenco, porque Luis nos lo decía desde el principio, ¿no? Hay que cuidarse porque si uno de ustedes se enferma, al ser esta una película coral, pues me da en la madre, ¿no? Y me quedé sin hacer una pequeñita escena por salir en falso positivo, entonces estuve 4 o 5 días más o menos encerrado en el cuarto del hotel, comiendo ahí, sin ver a mis compañeros y sin poder filmar esa escena por este falso positivo, porque después me hicieron la prueba y pues no tenía yo COVID, ¿no? Diría Ay, que realmente ok, el ambiente de trabajo estuvo muy, muy padre. porque, bueno, por lo que se ve en escenas de la película, mucha gente en el mismo set, ¿no? Mucha gente, de entrada, pues son más o menos 30 niños los que participaron, que son parte de la familia, más los hermanos, más los cuñadas y cuñados, más Poncho y Ana, más los papás que son Ana y Damián, o sea, era un elenco muy, muy grande. Sí, porque no se da como esta oportunidad de separar al elenco, ¿no? Y de, bueno, tus escenas, tal día, tal mes, y las escenas de tal. Aquí estamos Todos, juntos, ¿no? todos juntos, todos al mismo tiempo, pero eso también le dio mucho dinamismo, creo, a la película y a las escenas. Muy bien. Sí. Oye, para poner en contexto al público, la película se va a estrenar en Netflix todavía, pero su fecha de programación estaba para noviembre del año pasado aproximadamente. Y bueno, después surge un acontecimiento ahí en cuanto a que el director Luis Estrada quería estrenarla en cines y bueno, al final de cuenta no retomó con Netflix, sino que se busca distribuidora y entonces se retrasa su estreno, ¿no?
¿En algún momento te preocupaste por el estreno? ¿Se fuera a estrenar o se fuera a alargar hasta un año? Pues más que preocuparme, porque yo sabía que Luis tenía la determinación de estrenarla en cines y de estrenarla a lo grande. Yo lo que tenía era mucha ansiedad y muchas ganas de verla terminada, porque de repente el anuncio del retraso, pues fue, tú lo sabes, muy pegadito al estreno, ¿no? El estreno estaba pensado, creo que para el 6 de noviembre, si no mal recuerdo. Entonces fue apenas unos días antes y ya estábamos como que ya la vamos a ver, ya la vamos a ver. Y fue, ay, cabrón, no la vamos a ver todavía. Entonces hay que esperar, pues, unos meses, que al final no fue tanta la espera, pero pudo haber sido más, para poder verla. Pero yo confiaba en que se iba a ver, porque Luis tenía la determinación de sacarla a lo grande, de sacarla en cines, y porque estamos hablando también, pues, de un director que ya tiene muchas películas en su haber, y películas exitosas además, que creo que Luis tiene esa cualidad que tienen muy pocos directores en México, que es un director que logra el éxito tanto en la taquilla como con la crítica. Y eso se logra porque es un director muy inteligente que sabe aterrizar temas de nuestra actualidad de manera muy entendible y muy divertida. Entonces, eso hace que toda la gente pueda disfrutar sus películas, ¿no? No es un director que le hable a una élite cinematográfica en un lenguaje contemplativo, no. Luis le habla a toda la gente con situaciones en las que todos nos podemos identificar y con un sentido del humor extraordinario. Entonces, sabíamos que la película se iba a estrenar. No me preocupaba que no se estrenara, pero sí el asunto fue las ganas que tenía y que sigo teniendo de ya ver. Oye, Cosli, hablando un poquito de este tema social que por supuesto Luis Estrada aborda en sus películas, Sí, señor. como recordaremos La Ley de Herodes, el Infierno, La Dictadura Perfecta y Ahora que Viva México, ¿cuánta responsabilidad social tiene el cine y el actor como artista? Mira, yo creo que sin duda hay una responsabilidad. Sin embargo, no me gustaría ver al cine como un medio para leccionar, para educar o para adoctrinar a la gente. Creo que el cine y el teatro antes tienen otra misión, que es la de cuestionar cosas y la de provocar preguntas. Entonces, si bien hay una responsabilidad, pero me parece que la responsabilidad del actor tiene que ver primeramente con una disciplina de su trabajo, con hacer bien su trabajo, para entonces ser una pieza de ese engranaje que ayude a contar bien la historia. Pero creo que un poco lo que suceda después con la película, con la interpretación de la película y con lo que pueda suscitar, pues es algo que tú ya no puedes controlar. Pero creo que la responsabilidad de generar preguntas, de cuestionar y de provocar, esas sí le corresponden al cine. Hay cine de todo tipo, ¿no? Hay cine que es solamente entretenimiento. Luis aspira a un cine, y lo ha dicho en las entrevistas, que provoque, a un cine político, en un sentido muy amplio de lo político. Entonces, dentro de eso nosotros estábamos conscientes al hacer esta película. Sabíamos también que es una apuesta arriesgada, hay que decirlo, una apuesta atrevida, un poco por el tono y un poco también por los temas que se quieren tocar. No solo el político partidista, digamos, sino todos los demás personajes, ¿no? Hacer esta lotería en la cual la incorrecta, que así se llama, la lotería incorrecta, donde se nombra a esos personajes como la chacha, el fifí, la buchona, la vestida, porque lo que se quiere ilustrar a partir de ahí son las luchas que existen en la sociedad actualmente, ¿no? Cómo yo recibo de repente ese calificativo por parte de otras personas y cómo eso nos lleva todo el tiempo a la confrontación y en un sentido también a buscar aniquilar al otro. Entonces, para mí esta película es una provocación hablar de estos temas, es una reflexión sobre la polarización y de alguna manera, y esto ya es una visión muy personal, es una invitación a reconocernos diferentes, diversos, y a pesar de eso, ser capaces de entablar un diálogo. No destruirnos, sino entablar un diálogo. Y por eso la frase que viene en el póster me parece muy interesante. El que no está conmigo está contra mí. Y ese es un pensar que llevamos todos puesto la camiseta en el tema que me digas, Sí, ¿no? claro. En la causa que quieras. Entonces, no sé si contestar tu pregunta al final, No, sí, Oscar, sí.
Pero eso No, es un claro, poco claro. lo que pienso, ¿no? Sí. Y sobre esta apertura de diálogo, de discusión, eh, ¿qué, qué piensas acerca de todo lo que se ha generado realmente en redes sociales sobre que ciertos actores no pueden interpretar a ciertos personajes que tienen ciertas características? Sí, mira, yo de entrada, sí, cuando salió la campaña de promoción en Netflix, previo al no estreno, que fue en noviembre del año pasado, salió esta carta, ¿no? De Jacinta, la vestida, y una frase que fue muy polémica también. Y hay muchos comentarios ahí, ¿no? Pero había dos cosas que principalmente se objetaban y que muy puntualmente una activista, una chica activista trans, ponía sobre la mesa. Una era justamente el derecho o no que tuvieran actores cis a interpretar personajes trans, y otra, la manera en la que esos personajes se ponen en la pantalla, ¿no? Cómo se habla de ellos. Y yo ahí te diría en la primera que, si bien entiendo la agenda trans y digamos, las razones políticas que motivan toda esta agenda, te podría hablar de que hay ejemplos fantásticos de mujeres trans interpretando personajes trans en el cine, como Una mujer fantástica con Daniela Vega, esta película chilena maravillosa, como Made in Bangkok con Morgana, que es un documental padrísimo, e incluso como Quebranto de Roberto Fiesco, que es una belleza de documentales, es de mis películas favoritas en el cine mexicano. Pero creo que también cada proyecto tiene sus requerimientos muy particulares y que el director tiene una visión de sus necesidades muy específicas y por eso toma ciertas decisiones. Ahora, yo puntualmente no creo en que el arte y la cultura deban hacerse en ningún caso, aunque la causa pueda ser noble, no creo que en ningún caso el arte y la cultura tenga que hacerse con un manual de prohibiciones, de decir solamente estas personas pueden aspirar a interpretar esto o hablar de estos temas. Porque creo que en el momento en el que asumamos eso, vamos a debilitar un pilar fundamental del quehacer cultural y artístico, que es la libertad, ¿no? Claro, una vez que el producto salga, que esta pieza se muestre, ya la gente podrá decir si le gusta o no, podrá decir si quien lo está realizando lo hace bien o no, pero eso ya es otro boleto. Pero el asunto, la tentación de decir tú sí puedes y tú no puedes, me parece que es caer en un lugar peligroso. Esa es una postura personal. Y luego el asunto de cómo se ilustra esto, cómo se ponen estos personajes dentro de estas historias, creo que obedece al género. Luis Estrada está hablando a partir de una sátira política y de una comedia muy ácida. Y tiene sus razones, ¿por qué? Y la sátira parte de los estereotipos. Entonces lo que hace es exacerbar o aumentar mucho las características de los personajes para suscitar una reacción muy específica en el público. Entonces, esa es una. Y por otro lado, yo entiendo que hay una gama muy diversa en la comunidad trans y en la vida en general, en los seres humanos, ¿no? Y de repente los estereotipos podrían parecer la situación más fácil, pero también los estereotipos existen. Y en el caso de la Jacinta, yo te diría que en mi reflexión para interpretar este personaje, antes hice otro personaje que fue el de Amaranta en Finlandia, que es un personaje mushe, pero es un personaje que lidia con la discriminación o las señales que le pueden hacer los otros desde afuera de otra manera. Es un personaje que tiene todo el tiempo el dolor a flor de piel y que eso lo vive de otra manera, ¿no? En el caso de la Jacinta, yo creo que lo que hace es utilizar el sentido del humor para ponerse por encima de las agresiones que pueda recibir eventualmente, incluso dentro de su familia. Entonces la Jacinta es esta que dice, ¿no te gusta que ahora sea la Jacinta? Pues ¿sabes qué? Entonces me voy a poner una falda más cortita. Y entonces me voy a pintar más y voy a ser más coqueta y voy a ser más sensual y voy a ser más provocadora y voy a ser más perra. Y entonces esos personajes existen, están ahí y es una manera también de supervivencia y de ponerse por encima de esas situaciones a través del sentido del humor. Y te voy a poner un ejemplo que está ahí y que en mi caso particular me declaro fan, soy su seguidor y son virales el día de hoy. Entonces es un ejemplo que muchos pueden identificar. Las Perdidas, la Kimberly, la Wendy, la Paola, eso es lo que hacen.
Y entonces tienen gente que en sus lives las quiere insultar y les dicen, ay, es que tú eres un vato, o es que tú no sé qué. Y entonces ellas le dan la vuelta a eso, lo toman con sentido del humor, se ponen por encima y salen victoriosas y salen triunfantes. Y un poco el espíritu de la Jacinta iría por ahí, pienso yo. Entonces, creo que de esa manera es que se puede retratar un personaje como la Jacinta en esos términos. Ok. No, interesante respuesta. No, súper, súper. Sobre todo por justamente los actos que se viven en la sociedad de forma violenta, de forma discriminatoria, ¿no? Prejuiciosa inclusive. Y cómo personajes funcionan para contrarrestar y por supuesto también para mandar un mensaje a las audiencias, ¿no? La gente puede también contrarrestar este tipo de actos mediante tales situaciones, ¿no? Entonces la verdad es que creo que Jacinta funciona muy bien como este puente, ¿no? Entre la lucha también, ¿no? La erradicación, por así decirlo, pues también de esta discriminación que constantemente se ve en las redes, en los medios, ¿no? Entonces, no, muy bien, muy Yo bien, te Jorge. diría, esperemos que funcione, porque Sí, claro. esa fue mi aspiración como actor. No la he visto la película y ojalá que así se lea y que así se vea. Pero ya faltan 20 días para salir de la duda. Muy bien, Ay, Cuauhtémoc. Dios mío. Para ir cerrando, Sí, eh, Oscar. me quiero meter un poquito más con tu carrera, ¿sí? Sí. Para aprovechar este tiempo. Eh, Primero, ¿cómo empieza tu carrera de forma un poquito breve? Porque me quiero concentrar en cómo das ese salto de los productos nacionales a internacionales. Eh, pues mira, de la primera pregunta, pues yo terminé la prepa en Tabasco, soy de Villahermosa. Ya realmente al final de la prepa decidí ser actor. No tenía ningún contacto con el arte, llegué a Casa Azul, estudié la carrera. Yo creo que llegué a la mejor opción para mí en ese momento. Me formé con gente que hace teatro, directores, actrices, dramaturgas. Y a partir de ahí empecé a hacer mucho teatro. Los primeros años después de egresado me formé con jóvenes directores, Anton Araiza, con Carlos Corona, Javiera Núñez. Estuve con José Caballero en un taller de teatro por 2 años más o menos, que hicimos un repertorio de teatro mexicano. Y después, hace como 10 años, empecé a buscar las oportunidades en cine y en televisión. Y yo diría que las oportunidades internacionales como Fear the Walking Dead o la serie que acabo de terminar en España, pues se dan porque eso es lo que está sucediendo un poco en la industria. Está habiendo cada vez como más colaboraciones entre países y está habiendo cada vez más presencia de personajes mexicanos en producciones de otras latitudes, como en Estados Unidos o como en Europa. Entonces, pues llega así de alguna manera, ¿no? Fear the Walking Dead llegó por un casting con Isabel Cortázar. Eh, Hice 3 castings y al tercero me quedé en ese personaje que hice ahí en la segunda temporada. Fueron 3 capítulos, Reinaldo. Y fue una experiencia padrísima. Y ahora en España con esta serie, pues igual fue un poco inesperado, pero había otros actores mexicanos también en el elenco y el resto eran actores españoles y fue una experiencia padrísima. Y creo que lo padre de ver, de trabajar en esos proyectos es que te das cuenta que en México hay mucho profesionalismo, hay mucha escuela y que realmente la manera de trabajar en México no le pide nada, te juro, a la manera de trabajar en otros países. En México no solamente hay pasión y disciplina, sino hay efectividad y eficiencia. Vamos así, 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 así. Y eso es bien padre de ver. Y pues eso. Muy, muy bien, Cuauhtémoc. Eh, ¿Algún proyecto que tengas favorito en el que hayas trabajado? Finlandia es mi proyecto, yo creo que guardo con más cariño porque fue mi primer protagónico en cine y eso significa que pude contar un personaje de inicio a fin en una historia con un desarrollo del personaje y trabajando como muchas situaciones que iban ocurriendo ahí. Y tuve un director, Horacio Alcalá, que me permitió también construir un personaje desde la formalidad, ¿no? Que hablara diferente a mí, que se moviera diferente a mí. Ensayamos mucho la voz antes de empezar el rodaje y eso no pasa tanto en el cine. Normalmente los directores buscan actores que se parezcan o que sean prácticamente ya ese personaje que van a retratar. Entonces no hay tanta oportunidad de construir todo esto que a los actores nos encanta,
de la forma y de realmente entrar como en una segunda naturaleza. Y en Finlandia sí pude hacerlo. Y además creo que es una película bellísima. La foto es bellísima. La foto de David Palacios y Leire Mira es espectacular. El resto del elenco, trabajar con actores como Noé Hernández, como Ángeles Cruz, fue increíble, como Eric Israel. Y quedó una película muy bella, muy bella. Entonces es uno de mis productos favoritos. Y la otra en televisión sería Tres Milagros, una serie que hice en TV Azteca hace unos años, por el personaje que fue muy entrañable, el del Chemo, y conocer a una gran amiga el día de hoy, que es Fátima Molina, con la que hice una relación increíble. Y fue una historia muy padre, también muy divertida, que nos dirigió Carlos Volado, un gran director, y quedó una cosa muy, muy emocionante. Muy bien, Cuautli. Te voy a hacer una ronda, una dinámica para cerrar esta entrevista. Te voy a mencionar 5 preguntitas y lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Vale. Para conocerte todavía mejor. ¿Película favorita? El Espinazo del Diablo. Ok. ¿Comida favorita? Chaya con plátano verde. Es un platillo tabasqueño. Solo los conocedores sabrán. ¿Lugar favorito? La playa. Ok. ¿Deporte favorito? Híjole. Natación. La verdad es que nunca fui un gran deportista. ¿Música preferida? Son cubano, jazz y blues. ¿Te gusta el reggaetón? No. También, sí, sí, sí. Perfecto. Pero me gusta más el reggaetón viejito. El de ahorita ya no le entiendo. Porque Muy bien, chavorruco. Jorge. Hashtag chavorruco. ¿Qué viene para ti después de que Viva México? Tienes una obra de teatro en puerta que se estrena en mayo, pero imagino que tienes, por supuesto, muchos más proyectos. ¿Algunos de los que puedas platicar para seguir viéndote? Mira, todavía no se puede platicar, pero viene una serie muy padre. Es una participación pequeña en una serie de una plataforma con 3 actrices latinoamericanas, una mexicana, una colombiana y una puertorriqueña, que es una gran serie, escrita por mujeres, dirigida por mujeres, protagonizada por mujeres, una historia padrísima, que pronto yo creo que ya empezarán a anunciarla. Y luego viene una serie de acción y aventuras que acabo de terminar en España, que me tuvo como 3, 4 meses filmando por allá, para una plataforma. Me tiene muy contento, con un personaje muy, muy bello. Es una historia clásica, pero actualizada con temas actuales, de manera muy afortunada. Y pues vienen esas 2 cosas, aparte de la obra, que será en mayo, que es un equipazo, un elencazo, una historia muy bonita, y que me tocará además con un compañero muy, muy padre. Ya sabremos, ya Tú sabremos. ya sabes. Muy Pero bien, todavía no Cuautli, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir? Nada, invitarlos, por favor, a todos a que no se pierdan el estreno de Que Viva México este 23 de marzo en todas las salas de cine de México, y que recuerden que el cine se ve mejor en el cine. Por supuesto. Muchas gracias, Cuautli, por este tiempo. Sabemos que eres un cuate Gracias. activísimo, entonces, muchas gracias por la entrevista. Gracias, te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Amigos de Bogar Magazine, no se pierdan todo el material que les tenemos para ustedes, sobre todo la edición especial de estos premios Oscar que se viene a continuación. Y tuvimos a Cuautli Jiménez, una de las estrellas en ascenso jóvenes que está rompiéndola en muchos lugares y que lo van a poder disfrutar en Que Viva México este próximo 23 de marzo en todas las salas de cine, como ya lo dijo Cuautli. Así que, amigos, no se pierdan toda la programación que Bogar Magazine tiene para ustedes. Así que, adiós. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y también YouTube. Ahí nos podrás encontrar como Bogar Magazine.